Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Salde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de una connotada investigadora. Estoy con la doctora Yasmín Calmet. Yasmín es doctora en ciencia política. Ella actualmente pertenece al grupo de investigadores del Núcleo de Estudios de Políticas Públicas de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Yasmín, para mí es muy grato el día de hoy poder conversar contigo y te agradezco por la deferencia de haber aceptado conversar estos minutos. Hola, buenos días, José Mario. Buenos días a todos que nos están escuchando. El placer es mío de poder estar aquí con ustedes conversando un poco sobre temas de la política actual aquí en Latinoamérica. El posicionamiento, como conversábamos al inicio, antes de empezar la entrevista, el posicionamiento que está teniendo en este momento el presidente Lula, esta visita, este encuentro que se ha realizado con distintos chinos, eh, marca un nuevo rol de Lula en cuanto a la política latinoamericana. eh, y sobre todo, Lula volvería a ser la cabeza visible de este grupo, digamos, de- de gobiernos, ¿no? De centro izquierda, de izquierda, ¿no? Eh, que pueda competir el liderazgo provisionalmente y de manera muy precaria lo tendría el señor López Obrador. Lula intentaría recobrar ese liderazgo o es más bien una cuestión que tiene que ver directamente con los intereses de Brasil. ¿Cómo lo ves tú? Y sobre todo por tu experiencia de realizar investigaciones en Brasil sobre temas vinculados a política. Sí, bueno, es interesante lo que estás preguntando, José Mario, porque nosotros siempre vemos dentro de esta perspectiva de competir, ¿no? Y a veces uno piensa, ¿no?, que puede haber una competencia entre López Obrador y Lula, ¿no? Es claro que sí, en un determinado momento tenemos que analizar que si durante 4 años Brasil ha tenido problemas diplomáticos, problemas de inserción dentro del mundo internacional, justamente por la propia postura política que se tenía en los 4 años anteriores a Lula, ¿no? Una vez que Lula entra a Brasil, al poder otra vez, ¿no? Esto lleva a pensar no solamente en un ámbito de competencia, sino en un ámbito también de coordinación, de cooperación, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que muchos países, al ver el retorno de Lula, ven un retorno entonces de una política exterior mucho más amigable, mucho más accesible, mucho más pautada para el diálogo. Entonces es sumamente necesario porque es justamente lo que Lula viene, la propuesta que Lula trae, es más un mensaje o digamos así, más una idea, entonces una política de la buena diplomacia y de la cooperación internacional, ¿no? Pero también tenemos que ver que el hecho de que Lula haya venido y esté en el poder, entonces es torna estratégico también porque por el fortalecimiento de nuevos mercados comerciales. Y esto, por ejemplo, para México es importante, es sumamente importante. Entonces, no es una cuestión de posición de competir, tal vez diría, ¿no? Sino es una cuestión entonces de cooperación de lo que Lula, por ejemplo, en este momento para la izquierda, y digamos así, una izquierda moderada, ¿no? Representa. Entonces, representa el fortalecimiento de los BRICS, representa la entrada entonces de nuevos grupos, por ejemplo, para la Comisión de Derechos Humanos y de Seguridad también, ¿no? Dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Representa mayor diálogo con el G7, ¿no? Entonces, la figura de Lula en este momento representa una figura estratégica, una figura, entonces, una pieza clave para este gran juego de ajedrez que vemos en la política internacional. Yo, cuando he conversado con colegas conocedores de temas de política internacional, siempre les he propuesto como una hipótesis, probablemente, ¿no? De que México, digamos, ya estaría fuera de la esfera propiamente latinoamericana. México está, creo, mucho más insertado en lo que es la esfera, digamos, norteamericana, ¿no? Es decir, eh,
yo creo que por una también voluntad de ellos, ¿no? Un interés de ellos, ¿no? Ellos miran más hacia sus socios norteamericanos, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Y no sé qué tanto América Latina. Entonces, ese creo que es un factor interesante. Y por el lado de Brasil, esto que tú sostienes, sería interesante que se plasme en un correlato de un cambio en la política diplomática de Brasil, que sea distinta a lo que fue la política de las constructoras, ¿no? La política que en un momento muchos consideraron que era una suerte de política, digamos, hegemónica o imperialista regional de Brasil con respecto a sus vecinos, ¿no? Ok. Habría que analizar si esta política se va a replantear y por otro lado, también consultarte si es que tú consideras que en el caso de lo sucedido entre el gobierno de Lula y el gobierno de Perú en la época del señor Humala, el tema de las maletas, ¿tú crees que Lula debería, específicamente con Perú, plantear un nuevo trato, un nuevo acuerdo, digamos, de políticas donde prime la transparencia? Yo no sé si amerite, digamos, un pedir disculpas. Cristina Kirchner lo hizo en su momento, cuando Menem le vende armas a Ecuador y fue a Perú y pidió disculpas a nombre del pueblo argentino. Creo que fue un detalle interesante. Eso fue cuando Alan García era presidente. Lula debería hacer lo mismo. No, no lo sé. Sí, a ver, son muchas preguntas. Primero, respondiendo con respecto a lo de México. Claro, México siempre ha estado muy unido, ¿no? Muy vinculado a Estados Unidos, ¿no? Entonces, es lógico, ¿no? Que su principal, entonces, digamos así, su principal amigo comercial, ¿no? Vamos a llamarlo de esta forma, ¿no? Hacia Estados Unidos y se preocupa entonces un poco más para estar más vinculado a Estados Unidos, ¿no? Pero lo que podemos ver, y aquí como te decía antes, ¿no? Lo que podemos ver es que la presencia específicamente de la ascensión de Lula a la presidencia y sobre todo de la forma como se están haciendo las negociaciones. Esto abre las posibilidades también de una unión o tal vez de negociaciones que fortalezcan los lazos en América Latina, entre países de América Latina, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Por eso te mencionaba también los BRICS, ¿no? La forma, ¿no? Por la cual Lula llega y ahora las negociaciones que están habiendo, sobre todo con China, esto muestra entonces un especial interés de fortalecer este bloque, ¿no? Entonces, fortalecer este bloque, ¿qué es lo que va a suceder cuando fortalecemos este bloque? Específicamente viene dentro de una idea de competencia y hay otros países que ya han demostrado interés, como por ejemplo Uruguay, ¿no? Han demostrado interés en querer entrar al bloque. No solamente Uruguay, sino como también Emiratos Árabes, también, ¿no? Arabia Saudita, también, si no me equivoco, han demostrado interés en entrar al bloque de los BRICS. Entonces esto no coloca justamente, como te digo, es una cuestión estratégica, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a ganar? Es una cuestión de ganos políticos y de ganos económicos, ¿no? Entonces esto trae un poco más digamos así, de independencia o de autonomía, ¿no? De estar haciendo solamente estas viejas negociaciones con Estados Unidos o con el resto del G7. Eh, con respecto a la posición del liderazgo de Lula, esto siempre ha sido claro para todos nosotros, ¿no? Bueno, por lo menos yo tengo esta percepción, ¿no? Lula siempre ha tenido este papel de protagonismo dentro de la política internacional y sobre todo dentro de la política latinoamericana y sobre todo sudamericana, ¿no? Muy fuerte, ¿no? La idea entonces de formar bloques fuertes. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en CELAC, ¿no? Cuando hubo un poco de desarticulación, pero ahora, por ejemplo, con el retorno de Lula, hemos visto que se han vuelto a reunir, ha habido más debates. Es claro que con ciertos rasgos incómodos, ¿no? Por algunas cuestiones, sobre todo de lo que va a pasar, de lo que está pasando en América Latina, esta corriente autoritaria que está llegando en América Latina, sea tanto de derecha como de izquierda, porque tenemos que reconocer que de ambos lados existe esta posibilidad de autoritarismo, ¿no? Las formas de organización, la cuestión, por ejemplo, que tú tocas, ¿no? De los derechos humanos, ¿no?
esta penalización que también se está haciendo hacia los movimientos sociales y de cómo entonces se ha tocado estas cuestiones, sobre todo cuando se toca en el ámbito de Perú, ¿no? Porque hubo críticas muy fuertes, ¿no? Para las protestas que hubieron aquí en Perú y la forma como el Estado peruano entonces ha intentado resolver el problema, ¿no? Y bueno, y tú mencionas un poco sobre lo de Salvador, ¿no? Um, ya que hablamos de los derechos humanos. En realidad, mira, aquí la situación de los derechos humanos es polémica en cualquier parte del mundo, pero sobre todo es muy fuerte en América Latina, ¿no? Porque se entiende y hay una idea, hay un senso común de que los derechos humanos son para defender derechos de criminales, ¿no? Entonces ya empezamos por ahí, ¿no? Entonces, no hay, yo diría, si no hay un conocimiento pleno sobre la idea de derechos humanos, ¿no? Eh, por parte, diría, de la gran población y sobre todo de los grupos entonces conservadores que utilizan esa bandera para poder entonces negar los derechos humanos. Es claro, tú dices, bueno, los presos tienen derechos, claro, los presos son humanos, ¿no? Entonces, el derecho humano es para humanos, es para cualquier humano. Pero ¿por qué la gente entonces no entiende así? Solamente tanto para que nuestros interlocutores no puedan entender. Pero ¿por qué la gente entiende diferente? Una vez, por ejemplo, tú pierdes digamos así, tu condición de ciudadanía una vez que tú eres preso, ¿no? La gente entiende que tú pierdes una condición de ciudadanía y automáticamente tú pierdes tu humanidad. Entonces, nosotros como sociedad despojamos de esa humanidad, entonces entendemos que estas personas que han cometido algún tipo de crimen no tienen derechos, ningún tipo de derecho, ni civil, ni político, ni social, y estos son derechos humanos. Los derechos civiles, los derechos sociales, los derechos políticos hacen parte de los derechos humanos. Entonces, lo mínimo de dignidad es necesario. Pero los países, en este caso, por ejemplo, el caso de Salvador, en un caso que, por ejemplo, teníamos una exacerbada violencia, ¿no? Y grupos violentos, la forma, entonces, como el presidente en ese sentido viene y lucha, digamos así, no soy yo que piensa de esta forma, pero les estoy intentando más o menos hacer entender cómo es lo que piensa el presidente, cómo es lo que piensa la mayoría de la Claro, población. Es una cuestión de la seguridad. percepción, ¿no? La percepción, digamos, Claro, sí. de cómo se interviene, ¿no? Pero claro, yo en ese sentido también comparto lo que tú quieres, digamos, dar a entender, y que es la imagen de un gobierno que reacciona frente a un problema real y un problema grave, que es el tema de las maras. El problema es eh, los que hemos visto, estos videos que hemos visto, donde se llevan a los presos como animales, donde se los ponen en cárceles especiales, ¿no? Este paradigma, digamos, del punitivismo, ¿no? De la mano dura, digamos, ¿es realmente la solución? Porque los datos que yo al menos tengo con respecto a lo que viene ocurriendo en El Salvador, es que, y es evidente, ¿no? Acá se mete, en El Salvador se mete presos a muchas personas, primero por temas vinculados a estereotipos, ¿no? Los tatuajes, ¿no? Digamos, el proceso de criminalización primaria, ¿no? Está, digamos, contaminado por esta idea de que por rasgos, ¿no? Uno ya pertenecería a estas organizaciones, pero lo más grave no es eso, lo más grave es que muchas de estas personas o sea, no tienen ni siquiera procesos abiertos, o si los tienen, todavía no tienen sentencias. Entonces, Sí. y se están llenando las cárceles. Entonces, Ajá. el modelo Bukele, creo yo, no es sostenible, ¿no? Sí. Claro, nosotros lo vemos como no sostenible, pero lo que te estoy diciendo, por eso inicié diciéndoles, mira, es una cuestión de humanidad, es una cuestión de percepción de cómo vamos a ver a estas personas, ¿no? Entonces, se ha llegado a un punto de una banalización, digamos así, del despojo de la humanidad de estas personas, ¿no? Entonces, y aquí existe una cosa que te iba a decir, bueno, terminamos, tú inicias a preguntarme, ¿no? Y terminé no diciéndolo, pero es así, aquí lo que vamos a ver es una cuestión de que el Estado se pronuncie, no solamente de que el Estado puede hacerlo, sino de que el Estado puede garantizar algo que es su papel. ¿Y cuál es el papel del Estado? Es fornecer seguridad a sus ciudadanos.
¿no? Entonces, dentro de este punto de vista, dentro del ámbito de la seguridad, dentro del ámbito, digamos así, del discurso de la seguridad, para el pueblo salvadoreño está dando cierto, o sea, está funcionando. Ellos no lo entienden, o digamos así, la grande mayoría que sufría entonces con la violencia no lo entiende como una forma que en cualquier momento, por ejemplo, puede revertirse contra ellos. Entiende de que el Estado está haciendo lo necesario para mantener su seguridad. Entonces, en nombre de la seguridad, de aquí que viene, en nombre de la seguridad, los estados muchas veces toman posiciones autoritarias, ¿no? Y te diré que sí, es una medida, las políticas autoritarias son buenas para el desarrollo de una democracia. No, no son buenas para el desarrollo de una democracia, pero a corto plazo, ¿no? Y para que la población entonces pueda sentirse segura y para que la población pueda por lo menos entender de que tiene un presidente que los está cuidando, para la población funciona. Y esto en este sentido, los políticos que tienen este discurso y que tienen esta línea de pensamiento lo saben utilizar muy bien. Acuérdate en Colombia hasta ahora se utiliza el discurso de la seguridad, ¿no? De la seguridad pública y todo más para que pueda entonces desde la población sentirse segura. Y tú vas a ver, por ejemplo, en Bogotá, los tanques de guerra a las 5 de la tarde, por ejemplo, llegando, el ejército a las 5 de la tarde. Entonces, te da una falsa sensación de seguridad, a pesar de que tú, ¿no? O sea, como persona, yo, por ejemplo, como politóloga, como persona que entiende todo este sistema, yo entiendo que es algo de dos filos, ¿no? O sea, de que puede darme seguridad, pero al mismo tiempo no puede darme seguridad, porque yo también puedo colocarme en una posición de vulnerabilidad con estos grupos, ¿no? Pero volviendo al caso, lo que te estoy diciendo, sí, es una cuestión y es una política de seguridad que para el pueblo, dentro de una percepción que el pueblo tiene, está funcionando, ¿no? Entonces es algo que el presidente en ese sentido lo supo hacer. ¿Cuándo va a entrar? Allá dice, ¿cuándo va a entrar la cuestión de organizaciones de derechos humanos? Yo les diría, por ejemplo, a las organizaciones de derechos humanos que tienen que tomar una estrategia muy cuidadosa, porque enfrentarlo también, ¿no? De una forma directa, coloca aún más a estas organizaciones como defensores de grupos criminales y no como defensores de los derechos humanos. Entonces creo que aquí hay una cuestión de estrategias que tienen que ser tomadas para que, y vuelvo a repetir, para que hayan percepciones de la propia población sobre lo que realmente es seguridad, lo que realmente es libertad y lo que realmente es derechos humanos, ¿no? Entonces es algo sumamente importante de pensarse también, ¿no? Bueno, tú me habías preguntado otra cosa más, que no recuerdo, no sé si podrías respondérmelo. Ya también para terminar, te agradezco por estos minutos que nos has brindado, Yasmín. Eh, una pregunta, digamos, de cierre, que tiene que ver con nuestro país, con Perú. Eh, y creo que podríamos recapitular un poco acerca de lo que hemos venido conversando en esta entrevista. Primero, ¿tú crees que Lula, bueno, le interesa Perú? No sé, le interesa como socio, como Estado vecino, y tendría que proponer un nuevo pacto con Perú, a raíz sobre todo de los problemas que hemos tenido con las constructoras, con Odebrecht, etcétera, etcétera. Y lo otro es que está relacionado con Bukele, ¿no? ¿Tú crees que en Perú el discurso punitivista podría, digamos, tener éxito a corto plazo por parte de algunos políticos? La población está buscando, como muchos sostienen, al Bukele peruano. Sí, entonces respondiéndote la primera pregunta. Con respecto a las intenciones entonces de Brasil con Perú. Sí, hay intenciones de por medio, ¿sí? No solamente comerciales como políticas también. Bueno, no sé si Lula, respondiendo a la respuesta a la pregunta anterior, no sé si Lula pediría disculpas por algo que él entiende que él no cometió, ¿no? Porque el problema de la Odebrecht y todo más son problemas de particulares, ¿no? Entonces es una discusión también que se hace una crítica muy fuerte a Lula, ¿no? De, por ejemplo, el reconocimiento de que hubo entonces un sistema de corrupción muy fuerte dentro del país y que, por ejemplo, fue promovido por grupos particulares, pero que se dejó inserir dentro de nuestra sociedad, ¿no? O mejor dicho, dentro de lo público. Pero Lula no entiende como si él fuese el culpable, entonces no creo que Lula pida disculpas específicamente por algo que él cree que no ha hecho, ¿no? O sea, respondiendo tu pregunta anterior. Con respecto a lo de Perú,
hay intenciones entonces de comercio, hay intenciones de alianzas con Perú, sí. Sobre todo hay intenciones con cuestiones comerciales, pero hay intenciones también con cuestiones de seguridad, de políticas de seguridad, sobre todo por la tríplice frontera, ¿no? Entonces sabemos que la tríplice frontera sufre hasta ahora de problemas de violencia, del crimen organizado y del narcotráfico. Entonces, es algo que, por ejemplo, ha sido abandonado durante el gobierno Bolsonaro y otra vez, entonces es necesario que se vuelva a retomar, ¿no? Por el número creciente, entonces, de violencia, por el número creciente también del narcotráfico y todo más. Cuestión también de la Amazonía, ¿no? Y cuestión de la Amazonía también es sumamente importante, porque para Brasil es importante que los países, entonces, que también tienen Amazonía puedan conservarla, ¿no? Y puedan entonces también crear una economía verde. Entonces, Perú también se torna agradable a los ojos de Brasil por esta economía verde, por esta idea entonces de poder conservar la Amazonía y así poder hacer negociaciones de materias primas, ¿no? De los commodities que nosotros tenemos. Entonces, eh, la idea, como te vuelvo a decir, la idea de Lula es específicamente fortalecer otra vez los lazos con Latinoamérica. ¿Cómo los va a fortalecer? Va a depender entonces del diálogo que él va a tener y también de las posiciones de los gobernantes que vamos a tener, ¿no? Porque sabemos que en Latinoamérica estamos con una onda entre izquierda, derecha. Yo particularmente pienso que en América Latina no existe izquierda, derecha, existen más populismos con algunos trazos de izquierda, de derecha, pero en fin, ¿no? Eso es algo que podemos Ha conversarlo cambiado, después. digamos, Ahora, el eje sería, digamos, populismos y, en cierta manera, democracias liberales con estándares mínimos, ¿no? O sea, digamos, sería una cosa sí, de ese tipo. Sí, yo coincido contigo en ese sentido, ¿ah? Habría que analizar bien, digamos, si vale la pena seguir con esta dicotomía izquierda-derecha y no cambiar a otra, ¿no? En la cual, digamos, prime, digamos, sobre todo el respeto al Estado de Derecho, a las garantías constitucionales y a la democracia propiamente, ¿no? claro, claro, y porque también existe una percepción diferente, o mejor dicho, existe una lectura diferente sobre lo que es izquierda-derecha. Tanto que vamos a ver, por ejemplo, Pedro Castillo en Perú se decía de izquierda, pero tenía ideas conservadoras. Entonces, si nos ponemos a pensar en una izquierda, la Conservadoras esencia de la izquierda, la esencia de la izquierda, en lo moral, para precisar. claro, en lo moral, pero son cuestiones que, por ejemplo, son temas que ya hacen parte de la publicidad, de la politización peruana, ¿no? Y que tienen que estar siendo pautas debatidas, pero que no son debatidas específicamente por este conservadorismo, ¿no? Entonces, esto no es izquierda, la izquierda siempre ha sido progresista en estas pautas, ¿no? Entonces, no quiero decir que los va a votar, porque también, como te digo, otra vez son medidas populistas, ¿no? Para poder darle al pueblo lo que el pueblo quiere, pero después viene pero en ese sentido no le ha dado al pueblo estas medidas progresistas, estas pautas que han debido ser debatidas, ¿no? Pero en fin, ahora, la cuestión de Perú, yo tengo una lectura, digamos así, hay gente que, bueno, no puede compartirla, ¿no? En fin, cada politólogo tiene su propia perspectiva, pero yo tengo una lectura sobre Perú, de que nosotros somos un país autoritario por naturaleza, ¿no? Somos un país extremadamente violento, somos ciudadanos violentos, ¿no? Eso se ve en la forma como, por ejemplo, nos manifestamos, en la forma del tratamiento también con los otros, ¿no? Violento, Entonces, violento. no, solo un momentito, antes Sí. para decir. Entonces, así, esta idea y este surgimiento, entonces, de que nosotros necesitamos una mano dura para solucionar problemas, muestra específicamente también esta lectura que nosotros tenemos sobre el hacer política y sobre las puniciones dentro de la política, ¿no? Entonces, la punición social, la punición política y todo más. Entonces, exigimos, ¿no? Exigimos con cierto teor de violencia, sea física o sea intelectual, ¿no? Digamos así, que las cosas sean tomadas dentro de una perspectiva radical, dentro del ámbito entonces autoritario, ¿no? Y si alguien reclama y si alguien contesta, entonces este autoritarismo o esta forma de violencia, automáticamente la justificamos. Para utilizar expresiones que se utilizan en nuestro propio país, ¿no? Automáticamente las crucificamos. ¿En qué sentido? O las llamamos de terroristas, o las llamamos comunistas, El torpeo. o simplemente no existe un diálogo y decimos, pues entonces llévate a este criminal a tu casa, ¿no? Entonces no hay una forma de discurso de querer entender de que un sistema autoritario
provocaría, ¿no? O las tomadas de decisiones de políticas públicas dentro de una perspectiva autoritaria se revierten también contra la población a largo plazo, a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, eso es sumamente interesante, sumamente necesario que la población peruana pueda entender sobre eso. Entonces, buscamos, y aquí te voy a decir, por eso yo digo, no, si buscamos un político de mano dura, ¿no? Para que resuelva nuestras cosas, mayormente nosotros somos un país que busca siempre el Salvador, el Mesías, el que pueda resolvernos el problema, independientemente si este problema va a ser resuelto entonces de una forma violenta. Lo importante es que se resuelva. Y lo estamos viendo en N fenómenos que están sucediendo aquí en el Perú, como por ejemplo el caso de los venezolanos, ¿no? Vemos también cómo la población se coloca con respecto al caso de los venezolanos, que los expulsen, que los metan a la cárcel, que los maten, que para qué derechos humanos. Entonces esto muestra precisamente, ¿no? Una población autoritaria, una población violenta, una población que no está, me da pena decirlo porque yo también soy peruana, entonces, o sea, ¿no? Me gustaría que nuestra sociedad pudiese tener un poco más de ciudadanía crítica, ¿no? Una cultura política más del diálogo, ¿no? Pero infelizmente no lo somos. Entonces, la búsqueda de un político, la búsqueda de un salvador en nuestro país está siempre direccionada a alguien que pueda resolvernos los problemas y que pueda actuar con mano dura, ¿no? Independientemente si esta mano dura causa entonces más violencia y más autoritarismo. Y yo, no, yo ahí tengo un punto, digamos, de repente, no sé si entendí mal o de repente, digamos, punto de discrepancia. Yo no sé si somos una sociedad, eh, o sea, violenta a niveles, no sé, de Sinaloa, violenta a niveles, no sé, de Rosario, ¿no? La Chicago, Argentina, ¿no? No lo sé. Creo que sí somos violentos, pero más que violentos, hay un proceso de achoramiento, ¿no? En Perú, o sea, de indignación, digamos, ¿no? Y eso hace que la gente ande encrispada, ¿no? Pero yo, honestamente, no sé, no creo que seamos una sociedad estrictos en su violenta, ¿no? Excepto algunos fenómenos bastante extraños, como lo que pasó en la época de senderismo, en la época, digamos, de estos grupos, digamos, fanatizados, ¿no? Que querían destruir la sociedad peruana, ¿no? El Estado peruano, mejor dicho. Entonces, ahí yo no sé, desde un punto de vista comparativo, sí, somos una sociedad violenta, claramente, pero no sé si somos una sociedad altamente violenta, ¿no? Eh, por otro lado, creo que lo que se está haciendo es eh, proyectar que esa violencia proviene de extranjeros, ¿no? O sea, son los extranjeros los que están, digamos, trayendo la criminalidad organizada, sicariato, extorsiones y concretamente la población venezolana, ¿no? Y eso creo que tiene que determinarse más que con prejuicios, con cifras, ¿no? Y deberían mostrar en todo caso la Policía Nacional, el Ministerio Público, o sea, realmente si existen bandas criminales venezolanas, se están operando y hacer una medición, ¿no? O sea, del número de delitos cometidos durante el año, tantos pertenecen a ciudadanos venezolanos y tantos a peruanos. O sea, hablarnos, digamos, no con el prejuicio, sino con evidencia empírica, creo, ¿no? Eh, y Pero estas cifras existen, ¿eh, José Mario? Estas cifras existen. El problema es que, por ejemplo, se crean políticas aún así de seguridad porque se ha proyectado específicamente la idea del extranjero, del outsider, ¿no? De que el venezolano representa. No solamente por ser el de afuera y el que se piensa que nos va a quitar el trabajo, ¿no? Pero también por la propia categorización que nosotros le damos al venezolano, ¿no? Es un grupo o son grupos de personas que vienen de un país comunista y el comunismo para nosotros representa peligro, ¿no? Entonces, también tiene mucho eso, ¿no? De la idea de que el cuando, comunista es violento, de que el comunista es extremista, de que el comunista es peligroso. Entonces, sí tiene factores, ¿no, José Mario? Pero aquí respondiendo un poco antes de que se me vaya la idea, ¿no? sí, Cuando me refiero a violento, no me refiero de que salgamos todos los días a la calle y estar golpeando, sí. cometiendo algún acto de vandalismo o criminal, pero me refiero a violento en nuestras formas de pensar, en nuestras acepciones políticas. Entonces, eso es lo que tenemos que reconocer. Somos un país violento en ese sentido, ¿no?
Y también lo vemos, por ejemplo, cuando contestamos, cuando hacemos, por ejemplo, nosotros, yo lo que digo así, existe un pasivismo en la sociedad peruana que llega a un determinado momento en que me colmé la paciencia, como tú mismo lo dices, ¿no? Me colmé la paciencia, me choré y salgo, y en lugar entonces de ofrecer políticas o ofrecer alguna alternativa a lo que estoy haciendo, por eso me refería a la ciudadanía crítica, el ciudadano crítico tiene que traer alternativas, ¿no? Plausibles, tiene que traer diálogos. No, ¿qué hacemos? Salimos y ya estamos tan cansados, estamos tan, ¿no? De todo lo que está pasando, entonces salimos y destruimos, salimos y golpeamos, salimos y... Entonces, ese es un tipo de violencia. Pero en el día a día, en el cotidiano, también expresamos y exprimimos acciones violentas que no solamente se representan una cuestión de actitudes físicas, sino también psicológicas, ¿no? Entonces, el hecho de la constante coerción, el hecho, por ejemplo, y aquí yo te puedo enumerar N factores, por ejemplo, la coerción en la educación, por ejemplo, del no poder pensar, ¿no? Del no poder hablar, o a veces de no poder rebatir alguna idea del profesor para poder establecer un debate. Eso ya es propio de una sociedad violenta, ¿no? Entonces, a eso me refiero con violencia. Entonces, tenemos que entender que la violencia no es solamente física, la violencia es estructural, es Digamos, sistemática, ¿no? la microviolencia, por así decirlo, usando términos Foucaultianos. Claro, entonces pensemos en Foucault, exactamente, ¿no? Porque, bueno, mi especialidad es mucho más este ámbito de la violencia, ¿no? Del comportamiento político a través de la violencia. Entonces, la violencia no es solamente visible, ¿no? La violencia es sistemática, la violencia también se siente, ¿no? Pero no necesariamente la tienes que ver. Entonces, a esto me refiero. Entonces, cuando te digo que estamos buscando siempre un salvador, y este salvador, no importa que este salvador sea violento, entonces estamos felices, o sea, la violencia se va a representar dentro de la mano dura. Necesitamos a alguien con mano dura, ¿no? O sea, se ve una figura paternalista. ¿Qué es lo que nos dice en nuestra sociedad, no? Bueno, espero que ahora no se diga mucho eso, ¿no? Pero me acuerdo que en la época que yo era adolescente, que yo era niña, me acuerdo mucho que escuchaba estos discursos, ¿no? Mis papás me pegan porque me quieren. Entonces, esta proyección la traemos a la política. No importa que tengamos un presidente que nos que nos golpee, que nos saque la mugre, que nos inhiba de algunos Es por derechos. nuestro Lo bien, es por importante, nuestro bien. claro, lo importante es que nos cuidan y lo hacen ¿por qué? Lo hacen porque nos quieren, lo hacen porque nos quieren proteger. Esta proyección es una proyección violenta. Esta es una sección violenta y no solamente violenta, sino de, acuérdate, de establecer algo como normatizado, esta violencia como normalizada. Entonces, a eso me refería, que somos una sociedad violenta y felizmente las personas no se dan cuenta de esto, porque lo hemos normalizado, lo hemos naturalizado, ¿no? Entonces, esto es algo importante también de darnos cuenta en nuestra sociedad, inclusive hasta para pensar después nuevos argumentos, para pensar nuevos modos de asociación también, ¿no? Que traigan más pautas dentro de un ámbito del diálogo, ¿no? Y Creo que también de exigencia de que el propio Estado cree canales de diálogo. Creo que es importante, y con esto tal vez podemos terminar, que la implementación de enfoques comunitarios, ¿no? Es decir, creo que Claro, cuanto más intervenga la población en la elaboración de políticas, en actuar, digamos, como veedores con respecto a la implementación de alguna, va a ser mejor, va a ser, digamos, una forma de crear también conciencia ciudadana y, como tú dices, combatir estas formas de microviolencia, ¿no? Que se da a todo nivel. Me ponía a pensar que tal vez un sector, digamos, que es víctima de estas formas de microviolencia son las minorías sexuales, por ejemplo, ¿no? Y no se ve, claro. pero desde la discriminación, desde la burla, ¿no? Hasta, digamos, la violencia por razón de género, es algo que no lo vemos, pero que se da y se da permanentemente. También, evidentemente, no podemos dejar de mencionar a las mujeres, ¿no? Claro, Que es ya un grupo vulnerable, en cierta manera, ¿no? Y no tiene que ser un grupo vulnerable, son ciudadanas, ¿no? Eh, exactamente. Ahí creo que hay mucho por hacer, mucho también por discutir. Yasmín, te agradezco muchísimo, ha sido una entrevista muy interesante. Creo que vamos a, si tú lo tienes a bien, continuar conversando sobre estos temas, porque son bastantes. Hemos pretendido abarcar, digamos, un análisis
latinoamericano, pero dado la cantidad de temas, nos hemos centrado un poco más en Brasil y en estos paradigmas, digamos, de, no sé, de control social, de seguridad ciudadana, ¿no? Pero creo que todavía hay muchos temas pendientes, ¿no? El tema Bolivia, el tema Chile, el propio tema Argentina. Creo que hay temas todavía para poder seguir conversando y ojalá que podamos lograr concertar una siguiente entrevista, mi querida Yasmín. Claro, José Mario, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, la idea, ¿no?, de que podamos realizar este tipo de entrevistas es de que las personas también puedan escuchar otros puntos de vista, ¿no? Es necesario que la sociedad, es necesario que la población pueda por lo menos tener un poco de esta percepción, pero así solamente dando un consejo, pero que esté abierta, ¿no? Porque muchas veces nos cerramos, ¿no? A veces cuando damos opiniones contrarias, la gente se cierra y ya nos tachan de socialistas o de comunistas o en fin, ¿no? Esas cosas así. Y esto es Este, algo que en nuestra sociedad peruana debemos perder, ¿no? Debemos entrar mucho más, como te decía, ¿no?, al ámbito del diálogo, al ámbito del escuchar, ¿no? Necesitamos escuchar y ser oídos también, ¿no? Entonces, esto es la esencia de la política. La política es tensión, pero dentro de esta tensión tiene que existir discursos, tiene que existir diálogos, tiene que existir formas entonces de negociar, ¿no? Y de negociar dentro de un ámbito, vuelvo a repetir, dentro de un ámbito de la propia política y no de la corrupción, ¿no?, como mucha gente piensa que es la negociación política, ¿no? Sino del negociar, entonces, de llegar a acuerdos que puedan beneficiar a la colectividad, ¿no? Política es eso. Entonces, algo que también tenemos que romper con ese estigma de la política en nuestro país, del significado de la política en nuestro país. Y por eso lo digo, porque me gustaría mucho, ¿no?, que nuestra sociedad pueda entender bien esto. Este es un espacio abierto, plural, democrático. Yo agradezco a la Coordinadora Republicana y a otras plataformas en las cuales yo colaboro como punto de encuentro por brindarme esta tribuna donde yo puedo conversar de una manera alturada, no necesariamente con gente que piensa como yo, aunque creo que en este caso hemos coincidido en muchos aspectos, pero sí creo, y sobre todo tratándose de personas vinculadas al mundo académico, como es tu caso, yo creo que lo que estamos hablando es una discusión que tiene una dimensión académica, científica. No estamos dando simplemente, esto ya deja de ser un poco doxa y se vuelve un poco más de episteme, ¿no? Se vuelve un poco más de conocimiento Sí, científico, ¿no? Entonces, a mí me sí, interesa eso, ¿no? No estamos digamos, discusión que tiene carácter, digamos, de posicionamiento político y defensa no, estamos haciendo un análisis casi, digamos, de ciencia política, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Y para eso, justamente hemos contado hoy día con la grata presencia de Yasmín, quien es doctora en ciencia política y creo que tiene una lectura muy lúcida acerca de lo que viene ocurriendo en estos momentos en, concretamente, los países que hemos hablado, Brasil, El Salvador y nuestro querido Perú. Y ojalá que las cosas mejoren aunque honestamente mi visión es bastante negativa. Pero vamos a ver qué va a ocurrir. ¿No? El Perú a veces nos da sorpresas. Mi querida Yasmín, entonces espero que volvamos a poder conversar en otro momento y esta es tu casa para cuando consideres pertinente poder seguir conversando. muchísimas gracias, José Mario. Y bueno, cada vez que necesiten conversar conmigo, estoy a disposición. Muy buena la conversación. Muchas gracias. Espero no haberte aburrido. No, no, imagínate, para nada. Muchísimas gracias Gracias. también. Buenos días a todos. Chao.